Capítulo 2. Un asterismo de cielo blanco. Subaru no sabía cómo sentirse ante la formal bienvenida de Siola. Nunca tuvo intención de engañarla. Pero definitivamente no era el Flugel que Siola había estado esperando 400 años. Si eso no es una traición, entonces ¿qué lo es? Entiendo el sentimiento, pero no tienes que preocuparte demasiado, Subaru. Incluso si Siola se da cuenta de que no eres su maestro, estoy seguro de que no será el fin del mundo. Al darse cuenta de la mirada triste de Subaru, Emilia le dio su apoyo. Mostró una sonrisa rebosante de confianza mientras jugaba con su trenza. Agradezco el voto de confianza, pero ¿qué te hace decir eso? Quiero decir que es una buena persona, ¿no? Nos ayudó y nos llevamos perfectamente. Y no hay razón para empezar una pelea, ¿verdad? Cierto, era una perspectiva demasiado optimista, pero ser demasiado pesimista todo el tiempo también era un mal hábito. Incluso si Siola se enteraba de la verdad, eso no necesariamente los convertiría en enemigos instantáneos. Solo tenían que construir una buena relación con ella para que, incluso si se enteraba, pudieran superarlo sin una confrontación. Eso era lo ideal. ¿Señor? Ya hemos llegado. Meili sacó a Subaru de sus pensamientos. Habían llegado a una habitación en el lado opuesto del círculo de la habitación verde. Pasada la sencilla puerta sin enredaderas que la cubrieran, había una escalera en el centro que conducía hacia arriba, unas escaleras normales. ¿Estaban las escaleras de caracol fuera de temporada o algo así? Supongo que es natural preguntárselo, dado el largo conjunto de escaleras desde el piso inferior, pero el conjunto que va del tercer al cuarto piso tiene una longitud normal. Para empezar, a diferencia de la escalera de caracol, donde solo hay que subir. Cierto, si no podemos superar el examen, no podremos llegar al piso. Subaru terminó la línea de pensamiento de Julius por él. El examen que ya habían desafiado y fallado varias veces estaba esperando al otro lado de las escaleras. Y según el resto del grupo, sería más rápido si lo viera por sí mismo. Tampoco hay penalización por fallar, y ellos lo saben mejor que nadie, así que si ellos lo dicen, mejor entonces. Nada arriesgado, nada ganado. Vamos, ese es el espíritu. Ese es el espíritu. Ese es el espíritu. Emilia, Beatrice y Siola estuvieron de acuerdo a su manera, y Subaru subió las escaleras. Se armó de valor con cada paso, y casi con decepcionante facilidad, puso un pie en el tercer piso, Taijeta. Esto es, en el momento en que entró en la habitación, sintió que algo estaba mal. Era como entrar en una anomalía, o más bien en un espacio en el que nada parecía estar bien. Blanco, el espacio era blanco puro, el interior debería haber sido un cilindro, una simple extensión de todos los pisos anteriores, pero cuando Subaru entró en la habitación, fue recibido por una extraña extensión que se extendía en todas direcciones. El área no debería haber sido notablemente más grande que los pisos anteriores, pero la blancura abrumadora hacía imposible ver las paredes, por lo que parecía interminable. Mirando hacia arriba, tampoco podía distinguir el techo. Mirando hacia abajo, solo había un agujero negro en el lugar donde las escaleras salían del piso inferior. Todo lo demás era tan blanco que casi le daba miedo caminar por él. Tuvo la desorientadora sensación de que el suelo no existía y que podía empezar a caer en la nada. El suelo, el techo y las paredes eran todos iguales. Subaru sintió que acabaría vagando por el vasto vacío si perdía la noción de dónde estaban las escaleras. Y justo delante de él, en ese espacio blanco, directamente delante de las escaleras, había un misterioso objeto flotando en el aire, una losa de piedra. Esa fue su primera impresión. Realmente no había otra forma de describirlo. Era una losa negra rectangular de un material casi resbaladizo al tacto. Al examinarla más de cerca, no parecía ser realmente piedra, pero tampoco creía que fuera metal, así que no estaba seguro de cómo llamarla. Si me pongo dramático, tal vez monolito serviría. El silencioso monolito flotaba misteriosamente, suspendido en el aire a una docena de centímetros del suelo. Por su altura y anchura, a Subaru le pareció que se asemejaba a un gran tatami flotando en el aire. Así que esta cosa extraña es, ¿qué, exactamente? Si tuviera que expresarlo con palabras, es el dispositivo que nos prepara el rompecabezas. Mientras Subaru estaba ocupado con su extraño brillo, Julius se unió a él mirando fijamente el monolito. Pensando en los problemas que esta cosa ya le había dado, la expresión de Julius era severa. Cuando Emilia y los demás entraron en el espacio blanco, se acercaron, posiblemente para contrarrestar la omnipresente sensación de vacío. Preferiría no pasar mucho tiempo en un lugar como este. Estoy de acuerdo. Estar aquí mucho tiempo es agotador. Y ver a cierta persona tropezar en las escaleras al salir no es bueno para mi corazón. Vamos, Julius, no seas así. Las mejillas de Anastasia se inflaron al protestar por la broma de Julius. A juzgar por esa reacción, debía de ser ella la que había tropezado antes, pero Subaru no tenía ganas de reírse de aquello.
Estaba claro que la habitación había sido diseñada para perturbar los sentidos de la gente. Era como una manifestación de la malicia de su creador. Entonces, ¿qué hago para conseguir el acertijo? Toca esa losa y comenzará el examen, supongo. ¿Solo tengo que tocar el monolito? ¿Monolito? Un término extrañamente apropiado. Es una buena palabra para describirlo. Ignorando que a Julius le impresionaban las cosas más extrañas, Subaru se plantó delante del monolito. Incluso mirándolo de cerca, no era como si hubiera alguna extraña presión emanando de él o algo así. Aparte de flotar en el aire, no era más que una losa inescrutable. Aunque el hecho de que flotara era increíblemente misterioso, así que podría considerarse un lío de misterios. De cualquier manera, solo lo toco, ¿verdad? ¿Puedo hacer una cuenta atrás? Ah, entonces lo haré. 3, 2, 1. Demasiado rápido, demasiado rápido. Emilia levantó la mano e inmediatamente comenzó la cuenta atrás. Al compás de ella, Subaru giró para enfrentarse al monolito, y 0. Subaru lo tocó justo cuando Emilia terminó. Al instante siguiente, una oleada de luz salió disparada del monolito y, de repente, empezó a ver doble. No. No soy yo. De repente, el monolito empezó a multiplicarse mientras su superficie negra brillaba. La cara frontal brillaba mientras por detrás aparecían más monolitos, uno tras otro. Volaron a gran velocidad por la sala blanca, dispersándose por varios puntos antes de detenerse y quedar suspendidos en el aire. El repentino cambio cogió a Subaru totalmente por sorpresa. Observó atónito como una voz resonaba directamente en su cabeza. Gran héroe destruido por Sioula, toca su mayor esplendor. Por reflejo, Subaru apartó la mano del monolito. Retrocediendo frenéticamente, sintió que alguien le sostenía por detrás. Bueno, ¿has experimentado un poco de la sorpresa que sentimos al principio? ¿De eso se trataba? Protestó Subaru en cuanto vio la débil sonrisa de Julius. El examen para Taijeta, en el tercer piso de la gran biblioteca de las Pléyades. Tiempo, ilimitado. Intentos, ilimitados. Retadores, ilimitados. Inicio del examen. Apartando la mano de Julius, Subaru se levantó por su cuenta y se enfrentó al examen. Los monolitos duplicados llenaban ahora el espacio en blanco, dejando el que Subaru había tocado en el centro. Ahora había tantos que habría sido un suplicio contarlos todos. ¿Así que este es el examen? Eso lo resume todo, Sioula. ¿Hay alguna razón por la que no debería? Déjeme ver un poco de su lado frío, maestro. Con el apoyo despreocupado de Sioula, Subaru escaneó la sala. Aparte de las copias de los monolitos, no había ningún cambio en el vasto espacio blanco. Y mirando más de cerca, los nuevos monolitos no eran puros calcos del original. Tenían ligeras diferencias de tamaño. Aparte de eso, lo único que podría llamarse una pista es esa voz. Gran héroe destruido por Sioula, toque en su mayor esplendor. ¿No había llegado a sus oídos? En su lugar, esas palabras aparentemente habían sido susurradas directamente a su cerebro. Subaru ni siquiera había pensado a quién podía pertenecer la voz, quizá porque en realidad no había habido ningún sonido. Casi se parecía a la voz que tenía en la cabeza cuando me leía a mí mismo. Si tuviera que describirla, diría que era mi propia voz. Supongo que esa es la pregunta del examen. Entonces, siento interrumpir mientras piensas, pero hay algunos puntos de interés. Probablemente valdría la pena escucharlos antes de enfrentarse a la pregunta en sí. Así que ahora quieres explicar las cosas primero. Subaru frunció el ceño y miró fijamente a Julius, todavía dolido por la pequeña broma. Pero Julius se lo tomó con calma. Dije que verlo sería más fácil que explicarlo. Eso era todo. No esperaba que te sorprendieras tanto, así que permíteme disculparme por ello. Está bien, está bien. Siento haber sido un miedoso. Entonces, ¿cuáles son esos puntos de interés? Muy bien. Prueba a tocar la losa de piedra, o monolito, como lo has llamado, de ahí. ¿Te ha gustado mucho, Quiero decir, está bien si lo hiciste. Al parecer, Julius estaba disfrutando de su elección de palabras más de lo que se había dado cuenta. Subaru se encogió de hombros y se acercó a uno de los monolitos recién creados. No hay ningún tipo de trampa que se trague mi brazo cuando lo toque o algo así, ¿verdad? No pasará nada. Y si algo así ocurriera, Betty te servirá de brazo derecho para el resto de tu vida. Ah, entonces yo seré tu brazo izquierdo. Así que no te preocupes, eso significaría que pierdo los dos brazos. Espoleado por las firmes palabras tranquilizadoras de Beatrice y Emilia, Subaru se armó de valor y alargó la mano para tocar el monolito. Se negaba a sorprenderse pasara lo que pasara. Wow, pero no tenía ninguna posibilidad. Cuando la punta de su dedo rozó el monolito, la superficie negra volvió a brillar. Cubriéndose los ojos por reflejo, gritó, otra vez, antes de volver a abrirlos con cautela. ¿A dónde ha ido?
Detrás de usted, maestro. El monolito que debería haber estado frente a él, y todos los demás que habían llenado el espacio blanco antes, desaparecieron de repente. Siola se regodeó sin motivo mientras Subaru intentaba comprender lo sucedido. Al darse la vuelta por su comentario, solo vio un monolito detrás de él. Era el original que había estado allí desde el principio, cuando entró en la tercera planta. Todos los demás desaparecieron. ¿Qué significa eso? Ha vuelto a su estado original. Lo que significa que el examen ha concluido como un fracaso, me imagino. Por supuesto, pasando junto a Subaru, que estaba estupefacto, Julius se acercó al primer monolito y tocó su superficie, y entonces la voz resonó de nuevo en la cabeza de Subaru. Gran héroe destruido por Siola, toca su mayor esplendor. Al mismo tiempo que la pregunta volvía a resonar en sus cabezas, nuevos monolitos salieron del original y se dispersaron a sus posiciones anteriores por la sala. El examen se había reajustado. Ya veo, así que esto es un reintento. Podemos hacer el examen tantas veces como queramos, al menos, esa es nuestra observación hasta ahora. Además, para que quede claro, ir tocándolos a todos sucesivamente mediante un proceso de eliminación no se considera una respuesta aceptable. Así que intentaron un enfoque disperso. Subaru leyó entre líneas la delicada explicación de Julius, y Emilia se sonrojó. Ya veo. Tratar de tocarlos a todos es definitivamente algo en lo que ella pensaría. Y si eso no funcionaba, entonces, una respuesta a la que se llega sin pensar aparentemente no es suficiente para quien planteó este problema. Siempre hay profesores así. Cero crédito para las respuestas que no muestran su trabajo. Es una buena forma de evitar que los niños copien las respuestas de otros. Teniendo en cuenta el objetivo de un examen en la escuela, se podría decir que una simple respuesta no es suficiente. Aunque hubo un tiempo en que me quejé de lo tiranos que eran los profesores por utilizar ese tipo de sistema. En este punto, sin embargo, creo que el profesor tenía razón. Siento interrumpirte mientras haces otro viaje al pasado, pero este es tu momento de brillar, Natsuki. Así que contrólate, ¿quieres? Lo siento. Pero, ¿qué quieres decir con que es mi momento de brillar? Anastasia se puso la mano en la cadera mientras Subaru ladeaba la cabeza. Sus ojos se volvieron hacia Siola. Oh. ¿Me estás diciendo que le pregunte a ella cuál es la respuesta? Lo he dicho antes, ¿no? Contamos contigo. Ella no hablaría con nosotros. Eso es un poco difícil de creer. Por lo que dijeron, Siola estaba casi completamente en silencio antes de despertar, pero desde el momento en que se había despertado, ella no podría haber sido más amigable. Sobre familiar, incluso, por lo que era difícil para él imaginar. Pero incluso si ella estaba dispuesta a hablar, había otro gran problema con preguntarle. Oye, Siola, ¿tienes alguna idea de quién podría significar un héroe que destruiste? ¿Recordar los nombres de todos los que has matado es para aficionados? Un profesional como yo no recuerda a nadie más allá de los 100 primeros. Siola mostró un enérgico pulgar hacia arriba. Claro, era exactamente lo que esperaba. Sin embargo, si lo dejamos así, la conversación no puede continuar. Señorita Siola, ¿de verdad no recuerda nada? Aunque sea algo sin importancia, quiero decir, usted dice eso, pero yo acabo a todos los que se acercaron a esta torre, y las bestias demoníacas fuera limpiado cualquier cadáver. Eso es raro, ¿no? El examen es para acceder al archivo de la torre, ¿verdad? No tendría sentido si la respuesta fuera algo que Siola hizo después de que la torre fuera construida. La respuesta tendría que ser algo que ocurrió antes en la línea de tiempo. Al darse cuenta de la incoherencia en la respuesta de Siola, Anastasia continuó. Es cierto, si la respuesta a la pregunta fuera de algo que ocurrió después de que se estuviera gestionando la torre, entonces se fastidiaría todo el orden de los acontecimientos. En cuyo caso la interpretación natural es que el héroe destruido por Siola viene de antes de que la torre fuera construida. Así que esto es de antes de que estuvieras matando salvajemente a todo el que se acercaba a este lugar. Haz memoria. Tu memoria es tan mala porque tus pechos y tu trasero están absorbiendo todos los nutrientes, supongo. Mi madre eligió este look para mí. Y aunque me digas que recuerde, la verdad es que no se me ocurre nada. Quiero decir, me estás preguntando por antes de que se hiciera esta torre, ¿no? Se reunieron alrededor de Siola, tratando de refrescarle la memoria. Agobiada por todas sus expectativas, Siola se limitó a gemir. Parecía que había pocas esperanzas de que esto condujera a una respuesta. Suponiendo que no sea mentira, estuvo por aquí hace 400 años, ¿no? Si hacemos una lista de gente famosa de entonces, quizás mató a un par de ellos. ¿Qué cree que soy, maestro? Soy una gentil doncella a la que le gusta mordisquear flores. Eso no es una doncella, es una oruga. No vayas tan lejos, Subaru. Si ella no quiere recordar, entonces no necesitamos forzarla. Tu amabilidad es una virtud y es increíblemente encantadora,
pero esta mujer es de las que cuanto más la mimes, peor se pondrá. Ya lo creo. Yo soy igual. Esto definitivamente no es simplemente una cuestión de no querer recordar. Simplemente tiene una memoria terrible. Este es un tema delicado, ya que hay todo tipo de problemas que pueden venir con los recuerdos reprimidos, pero al menos en su caso, no creo que tenga nada que ver con eso. Aún así, aunque conozcamos al héroe que fue destruido, ¿cómo conseguiremos que los monolitos lo acepten? Cierto, Natsuki. Incluso si conseguimos esa parte, ¿qué es lo que toca su mayor esplendor? Dado que aprobar o suspender el examen se reducía a tocar un monolito, al final la forma de responder a la pregunta era tocar el monolito correcto. El problema era cómo encontrar el correcto y cómo responder. Realmente se va a reducir a hojear los recuerdos de Siola, pero no avanzaremos nada solo pensándolo así. La ama semidesnuda está dispuesta a ayudar, así que no habrá problema en preguntarle cualquier cosa que podamos averiguar, si me lo preguntas. Meili parecía harta de que los adultos se atascaran dando vueltas en círculos al principio del problema. Jugaba con el pelo de Siola mientras miraba con desinterés los monolitos. No hay lindas bestias demoníacas, y no hay ningún progreso, así que esto no es divertido. Date prisa, quiero volver a la mansión. Todos se quedaron sin palabras ante la malcriada declaración de Meili. ¿Qué? Meili ajustó su posición mientras Subaru le palmeaba la cabeza. ¿Qué he hecho? Nada. Solo pensaba que tenía razón. Este lugar está cubierto de arena, y hay todo tipo de bestias demoníacas locas fuera. Ocupémonos de todo, resolvamos todos los problemas, despertemos a Rem y encontremos la forma de ayudar a toda la gente que está en apuros, y luego salgamos de aquí rápido. Darle vueltas y ponernos ansiosos sin siquiera intentar nada es una pérdida de tiempo precioso. Se siente como si eso fuera probablemente lo que la persona sádica que puso este examen quería que sucediera. Maestro, maestro. Sabes que en realidad hay una cabeza muy fácil de acariciar justo al lado de la suya. Como dije, sé que eres del tipo que se pone malo cuando te miman. A partir de ahora, voy a ser un espartano contigo. Oh. Las mejillas de Siola se inflaron, y empezó a enfurruñarse en serio. Aunque se olvidaría de ello y empezaría a tararear de nuevo en menos de un minuto, por lo que no era demasiado difícil de tratar. Hemos recibido una petición de la joven, así que, intentamos al menos cualquier posibilidad que se nos presente. Sí, eso es lo mejor. Podemos fallar tantas veces como queramos, así que no hay presión. La mayoría de las veces en la vida solo tienes una oportunidad, así que esto es suave comparado con eso. Gracias a que Meili los había puesto en marcha, Julius y Anastasia también estaban de acuerdo. Es hora de hacer que Siola recuerde al héroe que haya destruido. Iremos con nombres que conocemos. Ese es un buen punto de partida. ¿Y qué hay de Reid, el primer santo de la espada? ¿Lo mataste? Siola saltó hacia atrás con un grito cuando Subaru ensayó el primer nombre que le vino a la mente. Debido al repentino movimiento, Meili no pudo sostenerse y comenzó a caer. Cuidado. Por suerte, Subaru se zambulló y la atrapó. Gracias, señor. De nada. Parece que también fue un poco culpa mía, aunque, dejando con cuidado a Meili, Siola se había hecho más pequeña mientras huía lejos en la distancia. ¿De verdad daba tanto miedo el primer santo de la espada? No es posible. Era el antepasado de honor del linaje Astrea de Reynard y Sir Wilhelm. No hay duda de la calidad de su habilidad con la espada ni de su buen carácter. En las historias que se han transmitido sobre él, ciertamente parecía tener una personalidad desenvuelta y amplia y ciertas peculiaridades que divergían ligeramente de Reynard y los demás. Pero si no fuera de carácter íntegro, eso significaría que la historia de la familia Astrea hasta nuestros días se ha torcido. De acuerdo, es justo, pero, al menos en el caso de Japón, cuando se examina la historia de cerca, incluso los estadistas más hábiles pueden parecer bastante terribles desde distintos ángulos. Comparado con eso, diría que esta es una pregunta bastante suave. Bueno, no avanzaremos mucho simplemente especulando. Dejemos que la mujer que fue testigo nos ilumine. Por favor. Cuando Subaru imaginó en voz alta cómo podría haber sido Rey basándose en la reacción de Siola, Julius se lanzó a una interminable charla. Y para colmo, incluso pasó por encima de los intentos de Subaru de manejar las expectativas. Escuchemos su impresión sobre el primer santo de la espada, Rey de Astrea, señorita Siola. Permítame pedirle su opinión sincera y sin reservas. Era una absoluta basura de ser humano. Permítame pedirle su opinión sin reservas y honesta. No actúes como si no la hubieras oído. Subaru señaló a Siola mientras Julius trataba de ignorar la inconveniente respuesta que acababa de darle. Eso es, escucha. La verdadera historia que quería saber está justo ahí. Las personas con habilidades superiores, sean mayores o menores, todas tienen confianza en sí mismas. Eso no es algo que se les deba reprochar. En todo caso, es algo de lo que estar orgulloso.
Para un hombre que dejó su nombre a la historia como el mejor espadachín de su tiempo, ese tipo de comportamiento sería, bueno, considerando el trasfondo histórico, es incluso adecuado. Es la primera vez que te veo tan desesperado. Julius vacilaba, aparentemente poco convencido de sí mismo. Ignorando al hombre que parecía sentirse un poco defraudado ante la verdad de la historia que había admirado, Siola continuó compartiendo qué clase de hombre era Rey Astrea. Bueno, básicamente, era un tipo terrible. Tenía la personalidad de un mocoso que se hacía mayor en vez de crecer. Y le encantaba intimidar a los débiles. Aunque en lo que a ese imbécil se refería, casi todo el mundo era un debilucho, así que se podría decir que intimidaba a los débiles cada vez que se peleaba con alguien. A mí también me destrozó. No importaba cuántos recuerdos odiosos se derramaran, la oscuridad en el comportamiento de Siola no se desvanecía. Era como un niño al que hubieran molestado y que contara todas las injusticias que su matón había perpetrado contra él. Recuerdo a ese imbécil. Es normal que olvides las cosas que haces, pero es imposible olvidar lo que te hicieron. Si fue capaz de maltratarte a ti, de entre toda la gente, debió de ser bastante monstruoso. De todas formas, parece que no es el héroe al que se refiere esta pregunta, así que guárdala para más tarde. En efecto, hay otras cosas que deberíamos priorizar en este momento. Era difícil decir si se debía a un interés puramente académico o solo a su propio interés personal, pero Subaru tenía la sensación de que Julius no sería de mucha utilidad durante un tiempo. Se sentía un poco mal porque los sueños de Julius acaban de ser aplastados, pero no tenían ninguna razón para preocuparse mucho por el antepasado de Reinar en ese momento. Por muy increíble que fuera el linaje, Reinar ya era más que increíble por sí solo, así que Subaru consideró que todo aquello no era más que la guinda del pastel. Y al menos en lo que se refería al carácter de sus padres, Subaru confiaba en ser más afortunado que Reinar. En ese caso, si dejamos la adivinanza de héroes aleatorios para alguien más entendido en ese tema, entendido. Permíteme aceptar humildemente ese deber. No te he dicho todavía, pero claro, hazlo. Beaco, ¿puedes ayudarle? Muy bien. Dejar el trabajo a alguien con ganas de hacerlo era lo mejor. Y como asistente, Beatriz encajaba bien con sus 4 siglos de conocimientos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a dar a los alrededores una búsqueda más a fondo. Mientras Julius y Beatriz se perseguían el ángulo del héroe con Siola, Subaru adoptó un enfoque diferente. Para empezar, dirigió sus ojos a la disposición del enjambre de monolitos. Están dispersos, pero ¿hay algún método en esta locura? El primero está justo delante de las escaleras, el que dio la pregunta. Aunque no estaban muy juntos, Subaru tuvo mucho cuidado de no tocar ningún monolito cuando él, Emilia y Anastasia empezaron a examinarlos. Todos tienen tamaños ligeramente diferentes, ¿tendrá algo que ver? No podemos tocarlos para medir el tamaño con precisión, pero, a simple vista, parece que quizás 7 u 8 tengan más o menos el mismo tamaño que el primero, ¿tal vez? Sí, yo también lo creo. Los que están muy lejos son todos pequeños, creo. Tocarlos reiniciará la prueba. Hablas como alguien con experiencia. Ah, perdón, no importa. Emilia le miró con ojos tristes, así que Subaru se mordió su innecesario pinchazo. Retrocediendo frente al primer monolito, los 3 juntaron sus cabezas. Gran héroe destruido por Siola, tocar su mayor esplendor. Parece que alguien intenta sonar épico. Es ciertamente un tipo abstracto de fraseo. Pero si esto requiere los recuerdos de Siola para resolverlo, entonces es un fracaso de una prueba, ¿no? Realmente no puedo decir que no estoy de acuerdo. Para algo que se llama a sí mismo un examen, si la solución requiere confiar en alguien que no sea el examinador y no solo alguien más, sino la persona que se supone que está manejando la torre, entonces eso es totalmente injusto. En ese momento estaban en términos amistosos con Siola, sin culpa o esfuerzo propio, y habían logrado entrar en la torre sin luchar contra ella, pero si no fuera por eso, fácilmente podrían haber estado en una brutal lucha a muerte. Incluso si hubieran tenido éxito, era muy posible que hubieran tenido que matarla solo para acceder a este lugar. Eso haría básicamente imposible pasar alguna vez este examen. Si quien quiera que organizó esto no quería dejar pasar a nadie, entonces esa sería una manera. Poniendo un poderoso guardián como primera línea de defensa y luego haciendo que el examen fuera imposible de superar si ese guardián era derrotado. Pero no crees que sea eso, ¿verdad? Bueno, sí. Subaru sonrió irónicamente asintiendo con la cabeza mientras Emilia le miraba con ojos llenos de expectación. Era el punto débil de Subaru. No tenía defensa contra gente como Emilia o Beatrice que le lanzaban esa mirada. Lo mismo ocurría con Rem, Garfiel y Otto. Y Petra y, si lo pensaba bien, no tenía fin. Patlas y Ram eran los únicos que no lo hacían. Con algunas excepciones notables, las preguntas de este tipo suelen estar diseñadas para poder resolverse.
Si realmente querías esconder algo, entonces no tiene sentido dar a propósito a cualquiera la oportunidad de encontrarlo. Correcto, así que estás diciendo que esto es algo diferente. Siola dijo que esta es una gran biblioteca donde podríamos encontrar cualquier cosa que quisiéramos saber o descubrir, ¿verdad? Eso no suena como el tipo de cosa que ella diría de la cabeza. Más bien algo que le dijeron a ella misma una vez. En cuyo caso fue su amo quien hizo este lugar y lo dejó al cuidado de Siola. En otras palabras, su amo pretendía que sirviera de biblioteca desde el principio, y cuanto más tiraba Subaru del hilo de esa posibilidad, más antinatural le parecía su situación actual. El creador de la gran biblioteca de las Pléyades debía tener la intención de que se utilizara. Eso explicaba el examen y el reloj de Siola, así que desde el principio, es algo que solo la gente que se lleva bien con Siola puede usar. Pero a Siola se le dijo que eliminara a todos los que se acercaran a la torre, correcto. Siola tenía órdenes estrictas de borrar a todos los que se acercaran a la torre sin excepción. Que estemos en buenos términos con ella es una completa coincidencia, es demasiado limitante asumir que cualquiera que no tenga la suerte en esas exactas circunstancias no tiene permitido desafiar esta torre. Si eso fue todo, entonces los requisitos son fuerza, suerte, y el encanto para entrar en Siola. Eso es bastante irrazonable, si me preguntas. Sí, no ser capaz de vencer a Siola o matarla, o no conseguir su ayuda, todo significa perder el derecho a desafiar a la gran biblioteca de las Pléyades. No es exactamente lógico, pero parece la única conclusión de lo que sabemos hasta ahora, pero Subaru tampoco se atrevía a aceptarlo sin más. En punto. Emilia, hay algo que realmente me molesta. Puede que no tenga nada que ver con nada, pero, si algo te molesta, solo dilo. No está garantizado que mis teorías sean correctas, y abordarlo desde diferentes ángulos suele ser una buena idea. ¿En serio? En ese caso, este examen se parece mucho a las pruebas. Subaru y Anastasia se quedaron callados. Por diferentes razones, sin embargo. Anastasia porque no entendía la comparación, y Subaru porque sí, metiéndote en mi camino otra vez, y Kidna, no creo que Kidna tenga nada que ver con este examen. Pero parece que la odias de verdad. Si alguna vez conoces a alguien que parece un salvador solo para que resulte ser la mente maestra detrás de todo, acabarás como yo también. Desde los sucesos del santuario, Emilia y Subaru solo habían hablado de la bruja una o dos veces. Y cuando él sacó a colación el contenido de las pruebas, a Emilia le costó responder, por lo que él se había abstenido de seguir indagando. Lo único que ambos compartían al respecto era que Ikidna es una perra malvada y sádica. Emilia tenía una forma más indirecta y educada de decirlo, pero así era exactamente como lo expresaba Subaru. Lo noté cuando se planteó el examen por primera vez, pero sobre todo una vez que empezó la prueba. Así que puede que una parte del sistema, o incluso una gran parte, sea igual que esa tumba. Pensándolo bien, las pruebas también se podían intentar un número ilimitado de veces. Y los exámenes aquí son para la tercera, segunda y primera planta, así que también hay tres. Subaru y Emilia se miraron, dándose cuenta de que las similitudes se acumulaban, la existencia del sabio y un lapso de tiempo de 4 siglos. Naturalmente, al pensar en eso también les vinieron a la mente las brujas. ¿Cuáles eran las probabilidades de que no tuvieran ninguna conexión? Sí, pero incluso sabiendo eso no nos va a dar una respuesta aquí. Emilia detuvo rápidamente esa línea de pensamiento. Incluso si su corazonada era correcta y había una conexión entre la tumba y su situación actual, tenía poco que ver con la pregunta que necesitaban responder. Y todavía tenemos que preguntarle a Siola el nombre del héroe que destruyó, o tal vez no. Si asumimos que esto es algo que se supone que se puede resolver, entonces no se puede hacer sin Siola. Pero, ¿y si ese pensamiento en sí es erróneo? Esta es la torre del sabio, esa era la tumba de la bruja. Si hay un punto en común entre los dos, aparte del sadismo de la gente que pone las pruebas, es que hay un margen de pensamiento posible. La bruja puso a prueba a la gente a través de sus pruebas, pero no estableció un reto que fuera imposible. Así que si el sabio también está poniendo a prueba a la gente a través de estos exámenes, el desafío tampoco debería ser imposible. Hay una posibilidad de que podamos limpiar esta torre sin Siola. Si has pensando en algo, Natsuki, entonces, ese Cheich. Al ver que Subaru se sumía en sus pensamientos, Anastasia empezó a decir algo antes de que Emilia la detuviera. Llevándose el dedo a los labios para silenciar a Anastasia, Emilia miró a Subaru, con los ojos llenos de confianza. Subaru ni siquiera se había dado cuenta de lo que había ocurrido, su cerebro ya estaba en marcha. Cualquiera que se enfrentara a esta prueba probablemente tenía que pasar por Siola para entrar en la torre. Su presencia no puede ser crucial para pasar esto. Creímos erróneamente que Siola era responsable de los logros de Flugel. El mayor logro del sabio es sellar a la bruja junto con sus camaradas. Pero la bruja de los celos nunca sería llamada héroe, y tampoco fue destruida.
Puedo descartar la posibilidad de que nuestros priores se equivoquen con eso. Existe la posibilidad de que hubiera alguna otra historia de héroes que el sabio Flugel atribuyera a Sioula, pero si ese es el caso, es extraño que ni Julius ni Beatriz se hayan pensado ya en ello, e inevitablemente, otra explicación potencial salió a la superficie. ¿Y si hay una Sioula que Sioula no conoce? Esa posibilidad ya la habían planteado antes en otra situación. Sin embargo, los pensamientos de Subaru no se estaban volviendo circulares. Era todo lo contrario. Descartar una hipótesis se convertía en evidencia que apuntaba hacia otra, que era que, Beaco. ¿Puedes venir un segundo? Julius estaba hablando con Sioula, luchando desesperadamente por abrir la puerta de sus recuerdos junto a Beatrice. Cuando oyó el grito de Subaru, sus oídos se agudizaron. A Betty le gusta la expresión de tu cara, no te gusta siempre, esta vez es especialmente buena. Subaru le tendió la mano al decir aquello sin ningún pudor. Beatrice le cogió la mano y le miró con sus bonitos y redondos ojos azules. Dejaban claro que le estaba preguntando qué debía hacer. Subaru asintió y dijo, es sencillo, quiero saltar a lo alto un rato usando a Murak. No le digas a Betty que te has rendido y estás intentando atravesar el techo. No suenes tan exasperado. Claro que no. Quiero poder mirar los monolitos desde arriba. Mirar los monolitos desde arriba. Detrás de Subaru, Emilia murmuró mientras miraba hacia el monolito. Beatrice no entendió el motivo, pero no preguntó nada más. Exhalando ligeramente, tiró de la mano de Subaru más cerca, con más fuerza. Murak. Una tenue luz púrpura surgió en respuesta al conjuro de Beatrice y envolvió el cuerpo de Subaru. Era un hechizo que amortiguaba los efectos de la gravedad y aumentaba considerablemente la agilidad. Un ligero salto bastaba para elevarse 1 metro en el aire, y un salto completo. Aquí, vamos. Aún cogido de la mano de Beatrice, el cuerpo de Subaru saltó alto. Estaba a unos 6 o 7 metros de altura, pero su cuerpo no se estrelló contra el techo que debería haber estado allí. Era como si el techo simplemente no existiera en el infinito espacio blanco, como si todo el suelo de la torre se hubiera expandido. Por eso, Subaru podía mirar toda la habitación desde arriba, justo como pensaba. ¿Conseguiste lo que querías? Sí. Esto es lo peor de lo terrible. Las mejillas de Subaru se torcieron mientras asentía la pregunta de Beatrice. Cayendo suavemente, Subaru cargó a Beatrice como una princesa durante todo el camino. Sé el nombre del héroe. ¿En serio? Subaru compartió su confianza con Emilia, que había observado su salto de principio a fin. Emilia se quedó atónita, y los ojos de Anastasia se abrieron de par en par. No voy a dudar de ti ahora, pero... ¿cómo has conseguido la respuesta, Natsuki? No es nada tan especial. Que no hayan conseguido resolverlo no se debe a que hayan sido malos o se les haya escapado algo. Apenas hay gente que tenga posibilidades de responderlo. Por eso había dicho que era el peor de los terribles. Superar el obstáculo de Sioula, entender el contenido real de la pregunta, y solo la capacidad fundamental de conocer la respuesta. Entre todo eso, las personas que podían hacerlo ya estaban muy limitadas. ¿El héroe destruido por Sioula? Su nombre es Orión. Orión. Todo el mundo miró a Sioula con una mirada dudosa cuando Subaru dijo ese nombre. Pero la propia Sioula negó enérgicamente con la cabeza. Nunca he oído hablar de ese tipo. En serio, no sé de quién estás hablando. Incluso si lo hubiera matado, cualquiera que no haya llegado hasta aquí no puede ser un héroe, ¿verdad? Así que no es mi culpa. ¿Qué te parece esa defensa? Soy inteligente, que es exactamente por lo que sospechábamos que esta persona obviamente no tan inteligente podría simplemente haberlo olvidado, pero tampoco es eso. La Sioula en cuestión no está hablando de ella en primer lugar. Yo soy la única Sioula. Es el nombre que obtuve del maestro. Estoy diciendo que había una historia detrás del nombre que te dio tu maestro. Poniendo su dedo en la nariz de Sioula, Subaru la empujó hacia atrás mientras ella intentaba discutir. Y entonces Subaru caminó delante del primer monolito. El origen del nombre Sioula es otra cosa que solo tú sabes, no solo yo. Pero de donde yo vengo, hay una estrella llamada Sioula. Significa aguja, pero no es una aguja cualquiera. Es la cola de un escorpión. Insistió en que su peinado era una cola de escorpión. Si se trataba de una indirecta o simplemente de su cabeza hueca natural es algo que se puede debatir, pero en cualquier caso, había un par de cosas que unían a Sioula, el escorpión y la aguja. Según la leyenda, el gran héroe Orión se estaba volviendo engreído, así que los dioses eligieron un escorpión para que se ocupara de él. Una vez que lo pinchó, murió y se transformó en estrellas en el cielo. Y por su hazaña, el escorpión también se convirtió en constelación. Se dice que incluso ahora, Orión tiene miedo del escorpión y huye de él en el cielo nocturno. Cuando Subaru lo desglosa tanto, hasta un cuento heroico acaba sonando decepcionante, bromeó Beatrice. De todos modos, existe el concepto de constelaciones,
imágenes de personas o animales o lo que sea trazadas por las estrellas. También se llaman asterismos. Y así, si miras los monolitos desde arriba, por eso había utilizado la magia de Beatrice para aligerar su cuerpo y alcanzar aquel punto crítico. Los puntos negros de los monolitos en un mar de blanco, ordinariamente, los colores se habrían invertido, pero las estrellas negras en el mundo blanco se conectaban, formando un asterismo que Subaru conocía bien. Había otros 7 monolitos del mismo tamaño que el original, para un total de 8. El número y la distribución de los mismos coincidían con las estrellas principales de la constelación de Orión. Y si eso conectaba con él, toque sobre su mayor esplendor, el primer monolito está en el centro. Básicamente alrededor de donde estaría el Nilam. Así que si trazamos la constelación desde allí, entonces, el mayor esplendor es una pregunta un poco capciosa. La verdad es que las estrellas tienen una forma diferente de brillar. Algunas brillan constantemente, pero otras parpadean. Por eso, dependiendo de cómo se mire, hay 2 estrellas más esplendorosas en Orión. Al mirarla desde arriba, había Betelgeuse en la parte superior izquierda, el hombro derecho de Orión, y Rigel en la parte inferior derecha, la pierna izquierda de Orión. Rigel era constante, pero Betelgeuse tenía una luz variable. Responder a ambos no era una solución limpia al problema, pero, si fuera yo, elegiría Rigel. Betelgeuse le trajo a la mente recuerdos desagradables de alguien con un nombre que sonaba parecido. Así que Subaru tocó el monolito que representaba a Rigel. Al instante siguiente, la sala se vio envuelta en una brillante luz blanca. El sonido, el color y todo lo demás desaparecieron, y finalmente, cuando la luz se disipó, estaban de pie en un espacio tallado en piedra, en medio de la torre, rodeados de enormes paredes de libros. El espacio blanco que los rodeaba desapareció y fue sustituido por innumerables estanterías de libros que se extendían hasta el techo. Al confirmar que el monolito que había tocado también había desaparecido, Subaru tuvo la certeza de que su respuesta había sido correcta. Pero, lo has conseguido. Eres increíble, Sub. A quien se le haya ocurrido esto es lo peor. ¿Esa es tu primera reacción? Al ver que el tercer piso, Taijeta, había sido desbloqueado, los vítores de Emilia se convirtieron en conmoción ante la reacción de Subaru. Su cara se frunció en un ceño mientras resonaba su queja. Acertar la respuesta es sin duda un logro, si me permiten decirlo, pero la solución es un maldito problema enorme. Esto no ha sido justo en absoluto. ¿En serio? Me parece genial que sepas tanto. La cuestión no es lo mucho que sé, sino que cualquiera que no fuera como yo nunca sería capaz de resolverlo. Ese es el problema. Subaru se rascó la cabeza, pero Emilia solo parecía confusa. Intentó pensar en cómo explicárselo, pero entrar en detalles también sería un poco peligroso. El examen había sido una prueba sobre la constelación de Orión y el mito que había detrás. Me encantaría poder quejarme de lo que fuera que pensara la persona a la que se le ocurrió esto como si fuera inteligente por saber la respuesta, pero el problema principal es que es imposible aprender sobre la constelación de Orión en este mundo. La constelación de Orión, la estrella Sioula, y cómo se alineaban las constelaciones eran todos conocimientos del mundo del que Subaru había venido, lo que significaba que quien diseñó la prueba conocía el mismo cielo nocturno que Subaru. O más claramente, la persona que diseñó una pregunta que solo podría ser respondida por alguien que supiera un montón de trivialidades sobre el cielo nocturno en un universo diferente es un idiota completamente retorcido. Y en este momento, el candidato más probable es el sabio Flugel. Tu maestro tiene una personalidad realmente desagradable por lo que parece. Wow, ¿qué estás diciendo? No es propio de ti ponerte así. No puedo discutir lo de desagradable, pero al menos hay algo de compasión en que sea solucionable. Rey definitivamente haría un problema imposible, como dejar un clon de sí mismo y no dejar pasar a nadie que no pudiera vencerlo. Ese también es un pensamiento aterrador, pero no estoy seguro de cuál es realmente más difícil de resolver. De cualquier manera, se estaba pareciendo mucho a los héroes que derrotaron a la bruja de la envidia en el pasado, todos tenían problemas de personalidad. Teniendo eso en cuenta, en realidad podría ser mejor si el conocimiento de un universo diferente era lo único que se ponía a prueba. Aún así, seguro que hay un montón de libros aquí. Ignorando su pequeño repaso posterior a la prueba, Anastasia examinó las estanterías que la rodeaban. Acariciando el pelo de su bufanda, se quedó mirando una estantería llena de libros. Hemos superado el examen gracias a su gran trabajo. Eso está muy bien, pero ¿cuál es la función de este archivo? ¿Qué tipo de libros se guardan aquí? Según la explicación de la señora Sioula, es un tesoro de conocimientos, pero, a juzgar por su reacción, probablemente sea la primera vez que se abre Taijeta. No hay nada que hacer salvo mirar a nuestro alrededor, supongo. Supongo que sí. Pareces muy animado, eso es. Bueno, quizá un poco.
Moviéndose al lado de Subaru y agarrándole de la manga, Beatriz hablaba más rápido de lo habitual. Había un brillo en sus ojos mientras miraba con gran interés el archivo que tenía delante. Al darse cuenta de por qué, Subaru lo encontró encantador a pesar de la situación. Había supuesto que no tenías buenos recuerdos del archivo prohibido. Es cierto que no todos eran buenos recuerdos. Pero fuera lo que fuera, también fue el lugar donde Betty pasó 400 años. Y también, es donde le dijiste a Betty que te eligiera. No es un lugar que Betty pudiera olvidar aunque lo intentara. Eres una lindura, MRGH. Mientras el afecto brotaba en su interior, Subaru le acarició la parte superior de la cabeza. Beatriz se dejó escapar un grito felino de satisfacción antes de ponerse rápidamente a rebuscar entre las estanterías de libros. Una vez terminado el examen y desaparecido los monolitos, la tercera planta había aparecido como un único piso circular. Estructuralmente, era una prolongación de los pisos inferiores, y el hecho de que pareciera no tener fin no era más que una ilusión óptica. El espacio estaba repleto de estanterías y más estanterías. El archivo de libros prohibidos había albergado una colección bastante considerable, pero ni siquiera se comparaba con lo que tenían ante ellos. Me encantaría un índice informático para encontrar el libro que buscamos. Betty sabía exactamente dónde estaba todo en el archivo. ¿Es usted algo? ¿Eres un genio? Asombrado por el orgullo privado de Beatrice, Subaru se acercó a una estantería cercana. Mirando a su alrededor, Emilia y los demás caminaban hacia varias estanterías, pero no parecían dispuestos a extender la mano y coger un libro. Fuiste tú quien lo resolvió, ¿verdad? Entonces, ¿está bien que alguien más los toque? Ah, claro, la verdad es que no lo sé. Pero si solo la persona que los resolvió puede leerlos, entonces sería raro que la gente que acaba de ver cómo se resolvía estuviera aquí dentro, ¿no? Cierto. Supongo que el hecho de que nos dejen entrar significaría que probablemente tenemos permiso. Eso creo, pero... Emilia, totalmente convencida por esa explicación, Emilia sacó un libro de la estantería que tenía delante. Y antes de que Subaru pudiera decir nada más, empezó a hojearlo. Es un libro normal, creo. ¿Qué pasa, Subaru? Nada, literalmente me he vuelto a enamorar de ella después de esa locura de coraje. Sé que lo he dicho, pero solo lo he dicho yo. Mientras digas que es verdad, entonces está bien, ¿verdad? ¿Qué? He dicho algo raro. Emilia parecía genuinamente confundida, dejando a Subaru sin palabras. Se cubrió la cara con la mano, atenazado por una emoción difícil de expresar mientras gemía. Esto es lo que has construido. Y es cierto que resolviste el enigma de tarjeta que ninguno de nosotros pudo responder. No se puede negar ese logro, eso fue solo un tiro al azar en la oscuridad. Me tocó a mí por casualidad, eso es todo. Julius se encogió de hombros ante su desconcierto, pero Subaru apartó la mirada del caballero. La confianza de Emilia, el afecto de Beatrice, la sinceridad de Julius, todas eran cosas que Subaru deseaba tener, pero cuando las tenía, la sensación de que algo iba mal seguía negándose a desaparecer. Subaru siempre dudaba de si realmente merecía tener algo de eso. Emilia tiene razón, es un libro normal. Tampoco parece haber trampas terroríficas. El libro está hecho de... difícil de decir. Tampoco puedo decir cuántos años tiene. En cuanto a lo que está escrito en él, Emilia tenía un enfoque proactivo, de probador de venenos, y al ver eso, otros extendieron la mano y cogieron un libro también. Pero el mundo no era un lugar tan sencillo como para aprenderlo todo con uno o dos libros. ¿Qué es, Beaco? A simple vista, parece que los libros son todos del mismo tamaño. Pero los títulos son todos diferentes. Este es Noa Libertas, este es Aegon Baalar. El orden tampoco tiene sentido. Tal vez fuera la picazón de su sangre bibliotecaria, pero Beatrice no estaba contenta con la forma en que los libros habían sido aparentemente organizados al azar. Por lo que Subaru recordaba, el archivo prohibido no había estado tan ordenado, pero tal vez lo habían organizado de alguna manera. Dejando a un lado su indignación, Subaru se dio cuenta de algo mientras miraba los lomos de los libros. Los títulos de los libros. ¿Son todos nombres de personas? Eso parece. Este es Palmayur, y este es Coyote, son todos nombres desconocidos. No puedo presumir del mayor discernimiento, pero por lo que sé, no son nombres que haya encontrado antes. Por supuesto, si miro bien todo a mi alrededor, podría ser diferente, pero, si tú no los conoces, dudo que alguien los conozca. Julius, que últimamente deja ondear su bandera de cerebrito de la historia, no los conoce. En cuyo caso, quizás no sean nombres de personas. Subaru cogió él mismo un libro de la estantería, pero la letra en espiral era la combinación habitual de escrituras para el idioma de este mundo. Solo para estar segura, ¿has visto algún nombre que reconozcas, Anastasia? No. Usando ese pretexto,
Subaru lo comprobó también con Foxidna. Como espíritu artificial, era muy posible que supiera más que Julius. Pero esa esperanza se desvaneció, y no había razón para que mintiera a menos que se hubiera vuelto completamente contra ellos, aunque es demasiado pronto para dejarlo. El mejor lugar para esconder un árbol es un bosque. Quizá los libros repletos de todo tipo de conocimientos estén escondidos, enterrados en las estanterías. Aunque eso sería un enorme dolor, no te rindas tan fácilmente. Es mucho más constructivo que resolver un acertijo imposible, ¿no? Tenemos que intentarlo. Enfrentada a una enorme pared de libros, Emilia apretó los puñitos y se animó, y, como si su puño bombeado diera frutos, cuando Subaru volvió la vista a las estanterías y trazó un título con el dedo, se dio cuenta de algo. Mientras lo trazaba, el dedo de Subaru se detuvo de repente. Enganchando la parte superior del lomo con el dedo e inclinándolo, lo deslizó fuera de la estantería. El título del libro era un nombre que él conocía. Subaru lo cogió despreocupadamente y lo abrió. Cuando empezó a hojearlo, le golpeó. Se desmayó. Una mujer. Había una mujer sola, una mujer lo suficientemente joven como para dudar en llamarla mujer. Un cuerpo delgado con ropas sencillas, piel oscura y bronceada, y pelo verde. Era una mujer que parecía lo suficientemente joven como para que se la pudiera describir como una joven doncella, pero su corazón estaba abrumado por preocupaciones interminables. Era una cuestión que no podía resolverse, una que llevaba arrastrando desde su nacimiento, un problema supremo sobre el que había reflexionado sin fin. Era el orden natural que existía en el mundo, el blanco y el negro, el bien y el mal. Acciones justas y acciones equivocadas. Podía haber una multitud infinita de posibilidades en el mundo, pero cada acción podía ser juzgada en una u otra de esas dos categorías, y esta joven doncella tenía una razón, una necesidad, para luchar contra ese orden natural. Fue su padre quien dividió su mundo en blanco y negro, justicia y maldad, buen karma y mal karma. La ocupación de su padre era decapitar criminales, infligirles un castigo adecuado por haber obrado mal. Su trabajo consistía en concederles un castigo acorde con sus crímenes en los últimos momentos de su vida. Ejecutor. Desde muy joven había visto cómo se comportaba su padre en los campos de ejecución. Las acciones horriblemente crueles, los últimos estertores de los pecadores que perdían la vida, la sangre y la muerte que llenaban los campos de ejecución. Y la razón por la que se le mostraba tanta muerte era porque nada menos que su padre lo deseaba, para mostrar que los crímenes eran castigados, que el mal era merecidamente recompensado. Su padre había intentado transmitir la fe en el bien y el mal en la que él, como verdugo, creía. La intención de su padre era sin duda noble. Sus ideales eran elevados, sin embargo, teniendo en cuenta la edad de la mujer, también era farisaico, y era demasiado pronto para exigirle tales ideales. Habiendo visto morir a muchas personas, tenía grabado en la mente el hedor de la sangre y la visión de criminales castigados. Como resultado, aprendió el castigo apropiado para el pecado antes que la santidad de la vida o el orden natural de la vida y la muerte. Las buenas acciones engendraban buen karma, mientras que las malas engendraban mal karma, corrompiendo las almas de los pecadores hasta que eran aptas para ser castigadas. Con una firme comprensión de las enseñanzas de su padre, buscó castigos que se ajustaran a los crímenes. Y así deseó una brújula para guiarse, una escala de rectitud por la que pudiera juzgar las malas acciones como malas. Sin embargo, la escala que buscaba no existía en ningún lugar que ella mirara. No había una manera sencilla de juzgar las cosas buenas o malas. El bien y el mal, el crimen y el castigo estaban influidos por muchos factores diferentes. Aún era joven y no conocía ni el compromiso ni la resignación. Necesitaba encontrar una respuesta. Necesitaba imbuir en su corazón una escala digna con la que juzgar el bien y el mal. Necesitaba encontrar una respuesta a la pregunta de su pecho que se negaba a desvanecerse. Sus días de angustia continuaron hasta que de repente, como bendecida desde lo alto, recibió la respuesta. Después de romper la copa de vino de su padre, se acobardó terriblemente ante el crimen que había cometido. Decidida a ser decapitada, confesó su pecado a su padre. Confesar tus errores y pedir perdón es lo correcto. Su padre perdonó su indiscreción, incluso sonrió al decírselo. Al ver su sonrisa y sentir su mano acariciando su cabeza, la joven comprendió, la medida de la maldad estaba nada menos que en el corazón del propio criminal. Aunque nadie lo presenciara, el corazón de un criminal seguía conociendo su pecado. En cuanto al bien, aún no lo sabía. El bien era más difícil. No había brújula para el bien. No podía encontrar una guía segura, pero la culpa estaba en la propia mente. No había una norma para saber qué castigo correspondía a cada crimen. Pero la conciencia de que un crimen merecía castigo existía dentro de uno mismo. La mujer lo comprendió y se sintió satisfecha, al haber encontrado por fin su escala.
La joven, aún inconsciente de la santidad de la vida o de la naturaleza de la vida y la muerte, había descubierto por fin los crímenes dignos de castigo. Siguiendo el modelo de su padre verdugo, salió al mundo para poder aplicar castigos adecuados a los crímenes, para desnudar los corazones de los pecadores que merecían castigo. La división del bien y el mal, de lo correcto y lo incorrecto, de la sinceridad y la falta de sinceridad, sería la culminación del trabajo de su vida. Ante su pregunta, algunos rieron, otros se mostraron preocupados y otros confusos. Pero el resultado de todas sus respuestas fue el mismo. Había pecado digno de castigo en todos sus corazones. Mira a tu alrededor. No hay nadie. Aquí no hay nadie más que criminales que han sido castigados, pasando por encima de los fragmentos rotos de la gente, incluido su padre, que era el último. La mujer se dispuso a cumplir la tarea que se había impuesto. Partió en busca de crímenes dignos de castigo. La bruja del orgullo interrogó sobre los pecados, dictó castigos y continuó juzgando a los criminales. La agonía atormentó a Subaru cuando recobró el conocimiento tras conocer el origen de una bruja a la que ya había visto una vez. Fue como si su conciencia fuera arrancada audiblemente del libro. Consumido por la sensación de sangre seca y pegajosa que se aferraba a él, era una sensación de desgarro que no prestaba atención a las capas externas que se desprendían en el proceso. El dolor no estaba en su cabeza ni en su cuerpo. Estaba en su alma. Su alma había sido arrastrada dentro del libro, y el dolor provenía de arrancarla de nuevo. Subaru. La voz de Emilia sonó a su lado mientras el libro se le escapaba de las manos. Aterrizó boca abajo y esparcido por el suelo mientras ella le sujetaba el hombro. Ese sí, ¿estás bien? Parecías muy herido. Ese sí, me las arreglé para que no me arrancaran, creo. Estoy aquí, ¿verdad? Apretándose el pecho mientras su corazón latía furiosamente, Subaru respiró hondo varias veces. Sus ojos miraban a su alrededor antes de detenerse finalmente en Emilia. Ver tu cara es un alivio. Déjame descansar un poco más en tu hombro. Está bien, pero, ¿qué ha pasado? Aceptando su petición, ella continuó apoyándole. Al escucharlo, Beatrice se movió para recoger el libro que había caído al suelo. Tenía una mirada extraña cuando tocó esto. Espera, Beatrice. No lo toques. Subaru trató de impedir que cogiera el libro, pero antes de que pudiera decir nada, ella ya lo había levantado. Todavía no había mirado en su interior, pero arrugó la frente ante la advertencia de Subaru mientras leía el título. ¿Tifón? ¿Te suena ese nombre, Subaru? Sí. Tú no. Subaru se detuvo antes de terminar el resto de la pregunta. Pero ella no respondió ni afirmativa ni negativamente. Parecía perdida, su expresión se nublaba de confusión ante lo que Subaru había dicho. Mientras tanto, abrió el libro y miró las páginas. No lo hagas, qué grosería. Supongo que no es diferente de los demás libros. Él temía que ella se llevara el mismo susto que le había dado a él, pero ella no tuvo ninguna reacción particular ante el contenido del libro. Para ella era igual que el resto, pero para ti no era igual que cualquier otro libro, supongo. Sí. ¿Pero por qué solo a mí? Podría ser como el problema de antes, en el que solo tú podías entenderlo. O quizás el efecto solo se aplica a ti porque resolviste el problema. Si es así, entonces esto se está volviendo cada vez más desagradable. Subaru tuvo un mal presentimiento mientras sacudía la cabeza. Lo que había aparecido en su mente, lo que había experimentado, eran los recuerdos de aquella mujer con detalles vívidos y aterradoramente ricos. El olor, el sabor, la sensación y el peso de todas las vidas destrozadas. Subaru sintió como si fuera un milagro que hubiera conseguido volver después de experimentar los recuerdos de otra persona con tanta intensidad. Parecía demasiado posible que hubiera sido engullido por la vida de otra persona. Había sentido ese miedo y repulsión en la experiencia que acababa de vivir. Subaru, ¿quién es este Taifan? Es un poco difícil de explicar. No, supongo que quizá no sería tan difícil explicártelo a ti. Si no sabes el nombre, entonces supongo que no la conociste, pero estaba en la tumba. Emilia y Beatrice se quedaron heladas. Taifan era una de las brujas que existieron en el pasado. La bruja del orgullo. Es una chiquilla, parecida a Beaco, pero de piel bronceada. Era como la encarnación de la crueldad inocente de los niños. Emilia y Beatrice negaron con la cabeza, sin tener ni idea de a quién estaba describiendo. Supongo que la fiesta del té de la bruja era un espectáculo especial solo para mí. Aunque todo fuera para sus propios fines, ella realmente sacó todas las paradas. Inocente crueldad, Cuando describió eso, recordó por reflejo al tifón con el que había pasado ese rato. Aunque fuera en un extraño reino espiritual, era difícil olvidar cómo le había roto los brazos y las piernas. Aunque se habían curado inmediatamente, el shock de perder las 4 extremidades no era algo que se desvaneciera, pero parecía que había tocado un pequeño fragmento de su aberrante naturaleza después de aquella sesión de lectura. Por supuesto,
Eso no significaba que de repente pudiera entender su forma de pensar. De cualquier manera, cuando leí el libro hace un momento, vi los recuerdos de esta chica Taifán. ¿Vida? ¿Raíces? Viviéndolo indirectamente o algo así. Aunque no fue una sensación agradable, vivir indirectamente los recuerdos de la gente. Eso se parece cada vez más a las pruebas en la tumba. Esa vez, fue un enfrentamiento directo con tus recuerdos, sin embargo. Quiero decir, obviamente no hubo ningún problema allí, ¿cierto? Ningún problema. Ignorando convenientemente los episodios de llanto y colapsos mentales tras enfrentarse a los retos una y otra vez, Subaru y Emilia se limitaron a sentir, dejando a un lado por el momento el hecho de que los dos se hagan los duros. Este es un libro que permite al lector experimentar indirectamente los recuerdos de otros. En otras palabras, es una forma de rememorar el pasado. Eso debe significar que la biblioteca permite a los visitantes aprender lo que desean saber. Beatriz estaba sumida en sus pensamientos sobre lo que le había ocurrido a Subaru, pero antes de que pudiera terminar, se oyó otro grito. ¡Pac! El gemido procedía de la estantería donde Julius y Anastasia estaban investigando. Al mirar, vieron a Julius arrodillado en el suelo con un libro en la mano. Cerca de él, Anastasia parecía aturdida mientras le sacudía el hombro antes de apartar el libro. ¿Julius? Julius, contrólate. ¿Me oyes, señora? Anastasia, ya está. Respira hondo. ¿Estás bien? Con un aspecto similar al de Subaru momentos antes, la conciencia de Julius volvió a la realidad. Anastasia tenía una expresión de alivio en su rostro. Incluso exhausto, parecía sacado de un cuadro. Vaya, sobrecalentamiento después de leer demasiados libros difíciles. Lo entiendo, pero... Oh, no te burles de la gente por instinto. Julius, ¿estás realmente bien? Emilia tiró suave pero firmemente de la oreja de Subaru mientras empezaba a burlarse de Julius. El rostro de este estaba ligeramente pálido mientras negaba con la cabeza ante las cariñosas palabras de Emilia. Mis más humildes disculpas por preocuparte. Me avergüenzo de mí mismo por una reacción tan dramática. Sin embargo, realmente fue una experiencia mala para el corazón. Julius respondió elegantemente a Emilia mientras ocultaba su preocupación. Sin embargo, no podía ocultar el sudor frío que había aparecido en su frente. Anastasia le secó suavemente la frente con un pañuelo. Es el instinto natural de un chico, hacerse el duro, así que no hay remedio, supongo, pero no hay nada malo en decir que te duele. Forzarte hasta que no puedes más solo causa problemas para todos los demás, también. Sí, Lady Anastasia. Gracias por su preocupación. Anastasia tiene toda la razón, Subaru. No sé por qué me lo recuerdas, pero sí, la tiene. Con ambos líderes del campamento y sus caballeros habiendo terminado aquel pequeño interludio, la atención se centró en el libro que Anastasia tenía en los brazos. El que Julius había hojeado y probablemente experimentado lo mismo que Subaru. Al mirar el lomo, Subaru vio que el título era Valaroy Temeglyph. ¿Conoces el nombre? Nunca lo he oído. Bastante seguro. Emilia miró a Subaru después de leerlo, pero Subaru negó con la cabeza. A pesar de todo, confiaba en su memoria. Recordaba a todo el mundo que había conocido, desde la aldea de Erlam hasta el comerciante de frutas de la capital. He oído el nombre antes. Si no recuerdo mal. Cierto, uno de los generales del Imperio Wolakian. Wolakian se llamaba así, creo. Más exactamente, un antiguo general. Julius complementó el vago recuerdo de Anastasia. Eso bastó para saber que se trataba de alguien con quien Julius tenía alguna relación. Pero Wolakia está al sur, ¿no? ¿Conoces a un general de allí? Antiguo general. No es algo tan chocante, ¿verdad? Soy miembro de la Guardia Real. El reino de Lugunica y el imperio de Wolakia son países vecinos, así que tenía muchas posibilidades de conocer el nombre de un general de su ejército. Ya veo, así que un conocido unilateral, entonces, Subaru entrecerró los ojos y asintió a la explicación. Mirando a Anastasia, cogió el libro de Valaroy de sus manos. Y dudando un instante, lo abrió. Sin embargo, yo también conozco al tipo indirectamente ahora, e intenté leerlo, pero no pasó nada. Subaru. Lo que importa entre todos nosotros ahora mismo es la confianza, ¿verdad? Si me hubieras preguntado si confiábamos el uno en el otro, no te habría dicho que no. ¿O solo era yo? Eso que dices es injusto. Julius apartó los ojos cuando Subaru le dirigió una mirada mordaz. Aparte de la gente de aquí, no hay nadie en quien pueda depositar mi confianza. Tú y Lady Anastasia me dan un apoyo mental que ni siquiera reinar. Me da un poco de asco oírlo dicho así. A mí tampoco me gustó que me lo dijeran. Subaru se frotó la nariz y Julius se tocó el pelo mientras cerraba los ojos. Suspiró y se inclinó ante Anastasia y Emilia. Permítanme ofrecerles una disculpa, Lady Anastasia, Lady Emilia.
He dejado que un trivial sentimiento personal se filtrara en mi respuesta. Fue una acción imperdonable e interesada cuando debería haber compartido el contenido del libro. Si podemos perdonarlo o no depende de mí y de Emilia. ¿Qué piensas? Subaru y Anastasia cubrieron en su mayoría lo que yo iba a mencionar. ¿Y qué? Es todo lo que tengo que decir ahora, creo. Emilia y Anastasia aceptaron fácilmente sus disculpas, y Julius hizo una profunda reverencia por última vez. La gente que hace algo malo y se disculpa con todas sus fuerzas reacciona con fuerza cuando se le perdona. Era un sentimiento que Subaru había experimentado muchas veces, así que era algo con lo que estaba íntimamente familiarizado. Pero mientras Subaru observaba cómo se desarrollaba aquello, Julius empezó a hablar lentamente. Casi parecía como despegar una costra que casi había terminado de cicatrizar. Valar y Temeglif. En el Imperio Wolaquiano, conocido por su despiadada meritocracia, hay 9 generales considerados los guerreros más fuertes del país, los 9 generales divinos. ¿Y él era uno de esos 9 generales divinos? Ese es un título bastante intenso. Aunque no odio el sentido de ese nombre, todos ellos son guerreros sin par. En términos de fuerza pura a nivel nacional, el Imperio Wolaquiano es igual al reino de Lugunica, o posiblemente incluso más fuerte. En términos militares, exceptuando el pacto con el dragón divino y la existencia de reinar, nuestro reino se vería en apuros en una batalla contra ellos. Parece un poco extraño asumir inmediatamente que habría una lucha. Subaru se rascó la mejilla mientras archivaba en silencio en su cabeza la estimación de la fuerza de combate de Julius. Pensando de nuevo en ello, Subaru no sabía realmente mucho acerca de la situación en cualquier país que no fuera Lugunica. Así que si estás hablando de ese tal Valaroy en pasado, entonces, sí, ha fallecido. Era a la vez un hombre dotado de una fuerza poco común, un noble guerrero y un maestro digno de respeto. Y el que le quitó la vida, no fue otro que yo. Julius tenía una expresión nublada al hablar del momento final de un general de un país extranjero. ¿Le quitaste la vida a un general, de otro país incluso? Es una historia bastante sorprendente, Lady Anastasia, usted. No, en efecto, ahora no lo recordaría. Julius bajó la mirada mientras Anastasia reaccionaba como si lo oyera por primera vez. Por su reacción, probablemente era algo que había compartido con Anastasia antes de que lo borraran de sus recuerdos y antes de que Foxina se hiciera cargo. Si el libro que estudié es correcto, Lugunica y Wolaquia no están en muy malos términos, aunque matar a un general de ellos no llevaría a una guerra. Julius asintió, pareciendo un poco aliviado ante su honesta y simple duda. Fue el resultado de una situación bastante complicada. Era algo en lo que Reinar y Ferris también estaban implicados, pero, en pocas palabras, el antiguo general estaba tramando un golpe de estado al imperio. La razón por la que acabé teniendo una audiencia con él fue porque casualmente me encontraba en el Imperio Wolaquiano en el momento en que estaba sucediendo. Esos dos también, Espera, no estaba prohibido exportar a Reinar, se concedió una dispensa especial. El emperador de Wolaquia deseaba conocerle. E incluso para ti, utilizar la palabra exportación ahí es bastante inapropiado, ¿no crees? Es que no se me ocurrió la palabra en el momento. ¿Qué debería haber usado? ¿Contrabando? Encajaba en el sentido de sacar del país algo que no se debía sacar. Habiendo experimentado de nuevo lo increíble que era reinar en Pristella, no era difícil imaginar la pesadilla a la que tendría que enfrentarse cualquier fuerza militar si Reinar estuviera en su país. Subaru podía entender por qué tenían tratados que básicamente le prohibían acercarse demasiado a la frontera. De todos modos, este antiguo general se llamaba Valaro Temeglif. Y como resultado de nuestro duelo, sobreviví, como puedes ver, pero fue un asunto muy reñido. Incluso un solo paso en falso, y nuestras posiciones seguramente se habrían invertido. Era una persona cuya pérdida se sintió profundamente. Lo estás poniendo en un pedestal muy alto. Se trata de alguien que planeó un golpe y luego fracasó, ¿verdad? No pregunté los detalles de la situación. Sin embargo, habiendo cruzado espadas con él, estoy bastante seguro de que no participó en un golpe por afán de lucro o beneficio personal. La contundencia de aquel argumento era prueba suficiente de que se había convertido en un rencor para Julius. ¿Y cómo podía sentirlo? Subaru ladeó la cabeza. Entiendo que lo hayas reconocido. Pero en ese caso, y la verdad es que no sé cómo decirlo, pero no me imagino que él estuviera contento sabiendo que la persona que le venció sentía lo mismo que tú. ¿Qué quieres decir? Exactamente lo que he dicho. Teniendo en cuenta la personalidad de Julius, era natural que quisiera elogiar a un oponente que era realmente poderoso, pero si ese oponente era realmente un guerrero, con más razón, los resultados de la batalla lo decidían todo. Estoy seguro de que se sentiría mejor si la persona que le venció estuviera simplemente orgullosa de haber ganado en lugar de calificar la victoria con todo tipo de excusas.
Aunque para mis propósitos, no puedo ignorar el hecho de que si hubiera perdido entonces, no me habrían convertido en un saco de boxeo delante de una gran multitud cuando empezó la selección. Si eso hubiera ocurrido, Reinhard habría asumido el papel de aporrearte en el patio de entrenamiento, me habría aniquilado. Julius finalmente esbozó una leve sonrisa. Satisfecho con eso, Subaru guardó silencio y se encogió de hombros mientras Julius retomaba la conversación donde la había dejado. Nos hemos desviado un poco del tema. Esa es la conexión entre Sir Bálaro y yo. Disculpas. Por norma, es un suceso del que está prohibido hablar públicamente, pero también es un recuerdo difícil para mí. Eso definitivamente no es el tipo de cosa que alguien debería difundir. Bien. Mantendré mis labios cerrados, mmHmm. Entiendo. Yo también mantendré mis labios cerrados. Con la explicación de Julius, Subaru y Emilia estuvieron de acuerdo en mantenerlo en secreto. Y con la identidad de la persona cuyos recuerdos Julius había experimentado ahora conocida, Betty cree que ahora lo entiende. Los libros de aquí permiten a la gente que conoce a la persona experimentar los recuerdos de dicha persona indirectamente. El mío era una bruja, y el de Julius era un antiguo general. Suena creíble. Creo que he oído una palabra que necesita más explicación, Natsuki. ¿Eres amiga de una bruja? Teniendo en cuenta tu círculo de amigos, eres totalmente un cultista de la bruja, ¿no? Yo también estoy bastante asustada, pero mi carácter no es tan exagerado. Me preocupa más mi dolorosa falta de rasgos distintivos. Subaru se encogió de hombros con resignación. Ante su respuesta, Emilia, Beatriz e incluso Julius pusieron cara de haber mordido algo agrio. De todos modos, al menos entendemos el diseño general de los libros de este archivo. Ahora que lo tenemos claro, ¿puedo sacar algo que dé miedo? Realmente no quiero oírlo, ¿pero qué? Los libros de este archivo. Todos tienen nombres de personas escritos, ¿verdad? Anastasia señaló los dos libros titulados Bálaro y Taifán. Subaru los miró, temeroso de escuchar lo que venía a continuación mientras asentía. Cierto, los libros de ese general imperial y de la amiga bruja de Natsuki. Ella no es mi amiga, el libro de su amiga bruja está aquí. Eso significa que hay libros para gente que ha fallecido. No estoy segura de si Taifán debería clasificarse realmente como fallecida, pero como la tumba donde se celebró la fiesta del té ya no está, supongo que debería estar completamente muerta. No estoy tan seguro de Echidna, teniendo en cuenta los interrogantes que aún rodean a Foxidna. A pesar de ese pequeño resquicio en su mente, Anastasia levantó las manos e hizo un gesto alrededor de la habitación. ¿No significa eso probablemente que hay libros para gente de todo el mundo y desde el pasado lejano hasta ahora? Si eso es cierto, encontrar el libro de quien quiera que estemos buscando. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Subaru miró las interminables estanterías de libros hacia las que Anastasia hacía gestos, y tuvo una idea. Me retracto. El tipo que creó esta torre no es el peor, es absolutamente el peor. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.